respeto con el docente. Entonces, si no existe un respeto, yo tampoco puedo darles respeto a ustedes. Y lamentablemente, profesora, en este caso, no digo que les voy a faltar el respeto, porque ese no es mi nivel. Pero sí les digo que yo no voy a tener ningún tipo de consideración ni le voy a prestar atención a ningún estudiante que me siga diciendo que no les funciona el software, que no tiene equipo, nada que ver con esta materia. Porque ustedes mismos han dado que yo cambie esa actitud con ustedes. Ustedes, señores estudiantes, porque todos son compañeros y ya saben de quiénes estoy hablando. Entonces, era lo que les decía ayer. Una cosa es la materia de dibujo y otra cosa es la materia de software. Entonces, señores estudiantes, tienen 2 minutos para que abran los señores estudiantes que van a trabajar conmigo en su software, porque voy a realizar la práctica. Y una vez que realice la práctica, les voy a explicar la tarea que tienen que hacer. Y por cierto, ya les voy a indicar de qué manera vamos a trabajar el trabajo final de este semestre. ¿Sí? Entonces, señores estudiantes, continuemos. profesora, una pregunta. Yo ¿en qué forma le falta el respeto? Yo no, con usted no he tenido problema. Dije claramente, Jonathan, yo no lo considero un mal estudiante. Por favor, presten atención cuando yo hable. Dije claramente, dije que por sus compañeros, el trato para todos va a ser igualitario. Y aquí solamente va a ser los estudiantes que realmente tienen una sincronía en sus trabajos, en su comportamiento, que sí los hay. Yo los identifico muy bien. Pero esos estudiantes que me han faltado el respeto, no una, sino varias veces, y que insisten en eso, conmigo, no sé cómo van a hacer, porque esos ceros no los van a recuperar. No crean que esta vez yo voy a abrir una tutoría para que ustedes recuperen ceros, jamás. Así que vayan poniendo atención, señores estudiantes. Si ustedes creen que yo me estoy jugando con esta materia, que no voy a cumplir mi palabra, continúen así, señores estudiantes. Tienen 2 minutos, señores estudiantes. Muchas gracias, profesor. Pero profesor, disculpe que la moleste, pero no somos todos los estudiantes. Exactamente, las computadoras no, ¿cómo le explico? La memoria de la computadora no es no se adapta para poder tener MATLAB y AutoCAD al mismo tiempo. Entonces, y como dijo el compañero, también nos pide un disco nos pide un disco para poder descargar MATLAB, porque no se puede tener 2 aplicaciones de tanto volumen en las computadoras, exactamente en las computadoras que tenemos. Claro, ingeniera, la solución sería si nos ponemos de acuerdo y recibimos en la universidad, porque todos no tenemos buenas computadoras para que ejecuten. Yo al menos ya me tocó endeudarme, pero me pongo en la posición de otros compañeros. Señores estudiantes, yo creo ser clara. Yo he sido clara, no creo que yo esté hablando en otro idioma, estoy hablando en el mismo idioma que ustedes conocen. Yo en este momento, ustedes se han dado cuenta qué fecha estamos desde que iniciamos el semestre. No va a haber, no quiero escuchar ni de Winston, ni de Jonathan Carranza, ni de nadie que me siga indicando que no tiene un computador o que tiene inconvenientes. Yo estoy siendo clara, yo no quiero ese tipo de comentarios en mi clase, porque ustedes han sido todos los que han provocado que yo actúe de esta manera. Y no se preocupen porque yo ya hablé con el señor decano. Entonces, señores estudiantes, yo los tengo muy identificados a esos señores estudiantes que me han faltado el respeto, pero resulta que son sus compañeros de Jonathan, ustedes saben perfectamente porque todos se conocen. Yo sé el ambiente cuando es de compañeros, así que ustedes conocen de quién estoy hablando. Yo estoy siendo clara. Esta no es la materia de dibujo, esta es la materia de software, donde ustedes se han dedicado a faltarme el respeto por un sinnúmero de ocasiones, inclusive con lo que yo tuve la empatía con ustedes de tomarles un examen a través de un video que les mandé 8 días y aún así clonaron, hicieron montaje. Señores estudiantes, yo no voy a volver a repetir lo mismo.
Y ayer les decía claramente, cuando nos veamos en la materia de software, es otra cosa. No quiero, Jonathan, no quiero los dos Jonathan, ni Yair, ni nadie que me indique nada. ¿Estoy siendo clara? Nada. No, yo no estoy proponiendo que les voy a ir a poner una comodidad a un estudiante que me ha faltado el respeto. No, señor. Yo ya he sido bastante empática e inclusive hasta para calificarles. Y sus compañeros son testigos. Cuando yo veo que el estudiante se esfuerza realmente y es honesto al hacer su tarea, yo identifico eso y le recalco. En base a sus limitaciones, hubieron estudiantes que sí hicieron bien y yo les dije internamente que les daba que continuaran así. Yo sé lo que tengo que hacer. Ahora, señores estudiantes, ustedes creen que están desubicados conmigo. No quiero volver a escuchar ni un comentario más de que no le funciona ni el software, ni el equipo, ni nada de eso. El señor estudiante que no entregó su tarea, que no presentó, y los que no tienen su participación en clase, es una decisión suya. No quiero escuchar más. ¿Estoy siendo clara? Entonces, por favor, presten atención a los contenidos que hoy vamos a realizar las prácticas. En este momento les estoy realizando presentación de pantalla. Quiero que me confirmen, señores estudiantes, si ustedes están visualizando mi pantalla. Sí, profesor. Ok, bien, señores estudiantes. De acuerdo a la tarea consulta o al taller, como se los presenté, ustedes tienen que investigar un sinnúmero de conceptos, ¿verdad? Entonces, Jonathan, no Carranza, el otro, indíqueme cuál fue el concepto que usted investigó sobre álgebra lineal. ¿Qué es álgebra lineal, señor Jonathan? Ya un momento, profesor. Ya va a buscar en la tarea consulta. Esos conceptos, por lo menos cuando uno hace el resumen, algo se les queda. A ver, la estudiante Cristina, ya que mis estudiantes, mujeres, nunca participan. Cristina. ¿No está Cristina? Me pareció ver la foto de ella. Profesor, le doy. A ver, la estudiante Tanya. Dígame, profesora, disculpe. El concepto de álgebra lineal. Ya, profesora. Que el álgebra lineal es una rama de las matemáticas, profesora, que ahí lo utilizamos lo que son matrices. Nada más decir. No, profe. Y que Tengo podemos utilizar también como vector. Gracias, Tanya. A ver, continúe la siguiente estudiante, Elizabeth, creo que se llama. Dayanara está conectada. La estudiante Dayanara no está conectada. Continúa la estudiante Elizabeth. ¿Qué le digo, profesora? Indíqueme el concepto de álgebra lineal. El concepto. No importa que lo hayan dicho ya. ¿Y está segura que Tanya lo dijo completamente? Te digo, ¿ustedes de qué manera trabajan sus tareas consulta? Ah, ya. El álgebra lineal es una rama de las matemáticas, el cual esta se basa en vectores, matrices, sistemas de ecuaciones, ya sean lineales, y eso. Ok, y transformaciones lineales. En este momento ustedes ya tienen lo que es claro de qué manera trabajamos con álgebra lineal.
De hecho, para que ustedes vean esta materia, tienen que haber visto previo la materia como tal de álgebra lineal. Entonces, ¿qué va a pasar con esta materia en sí, software, cuando nosotros tomamos el concepto y todo lo que de toda la materia de álgebra lineal de lo que nos interesa en cuanto a operaciones? Es que yo quiero que ustedes tengan claro de qué manera funciona lo que ustedes estudiaron en un tema teórico llevado a la práctica a través de nuestro software, ¿sí? Entonces, señores estudiantes, si ustedes se dan cuenta aquí, nosotros hablamos de matrices y ustedes pueden haber identificado cuando hicieron también la tarea consulta de qué era MATLAB y de qué manera estaba construido MATLAB. Ustedes recuerdan que fundamentalmente estaba construido de lo que era la conceptualización de matrices, ¿sí? Entonces, está muy relacionado con lo que es la álgebra lineal. Cuando nosotros hablamos de matrices, decimos entonces que es un conjunto de elementos M por N, números ordenados en filas y columnas. Todos estos conceptos se los he presentado el día de hoy, se los voy a identificar para que ustedes vayan viendo la relación que tiene conforme a nuestra práctica en el software. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos lo que es escalares, vectores y matrices. ¿Por qué, señores estudiantes? Cada uno tiene su definición, como ustedes lo debieron haber apreciado en la investigación. Entonces, si nosotros hablamos de un escalar, este es un número, que puede ser cualquier número entero, como ustedes ven el ejemplo en la diapositiva, un 3, un menos 5, etcétera. Eso es un escalar. Luego, ¿qué tenemos? Un vector. ¿Qué es un vector? Nosotros aquí hablamos de una lista de números, ¿sí? Que puede ser un vector fila o puede ser un vector columna, ¿sí? Y luego tenemos lo que es en sí una matriz o un arreglo de números, que nosotros también lo podemos definir así. ¿Están visualizando la diapositiva, señores estudiantes? Sí, profesora. Ya, entonces, para nosotros llevar a la práctica esta parte, nos vamos al software, ¿sí? Estamos. En esta práctica, señores estudiantes, vamos a trabajar en la pantalla de Command Window. Así que todos ubíquense ahí. Bien. Para definición y para que llevemos un mejor orden y entendimiento, ¿qué vamos a hacer, señores estudiantes? Nosotros vamos a definir siempre en nuestras prácticas con letras minúsculas a los vectores y con letras mayúsculas a las matrices, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ingresar un vector. Defino mi vector U, ¿sí? Con los siguientes elementos. De acuerdo a la investigación, ustedes saben, o bien que yo lo puedo definir con una coma, espaciándolo con una coma, o simplemente con un espacio. Yo voy a trabajar con un espacio. ¿Estamos claros, señores estudiantes? Profe, después de la U, ¿qué es que está ahí? Igual. Igual. ¿Sí están visualizando bien mi pantalla? Sí. Ok. Entonces, señores estudiantes, aquí, en este momento, yo estoy ingresando a mi software un vector con estos 4 elementos. Ahí está definido, está ingresado, está guardado. Si ustedes se van a Workspace, pueden ver de qué manera está conformado nuestro vector. ¿Qué nos dice? El tamaño del vector es de una fila y de 4 columnas, de 1 por 4. ¿Sí? Nos indica los elementos que tiene ese vector y cómo está construido, cómo lo entiende y lo guarda o lo almacena, como ustedes quieran determinarlo, el software. ¿Sí? Ahora, en este caso yo hablé de vectores filas y también podemos definir un vector columna. ¿De qué manera lo hacemos? Nosotros determinamos otro vector, ¿sí?
aquí estoy determinando otro vector, el vector A. ¿Se dan cuenta de qué manera me lo definió? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque le puso el punto y coma. Que define, de acuerdo al software, le está indicando que nos vamos a la siguiente fila, ¿verdad? Ese elemento va a pertenecer a la siguiente fila. Entonces, hasta ahí estamos viendo de qué manera nosotros construimos o ingresamos dentro de nuestro software un vector. Puede ser fila o puede ser columna. ¿Estamos claros hasta ahí? Profe, disculpe, no me sale ese CISA 4x1, así Sí, no me sale. Ya, usted tiene que venirse aquí, dale clic derecho. ¿Me está prestando atención, señor estudiante? Sí. Ya, y aquí en Choose Column, usted le va a habilitar lo que usted quiere que se visualice aquí. Ahí aparece. Ah, ya. ¿Se da cuenta que Ya. yo tengo todo aquí habilitado? Por eso se me visualiza. Bien, entonces, hasta ahí hablamos de lo que son los vectores. Ahora vamos con las matrices. Definimos una matriz. Como les decía, siempre vamos a hablar con una simbología de letras mayúsculas para que no nos confundamos. Y yo voy a ingresar mis elementos de mi matriz. Hasta ahí tengo definidos los elementos de mi matriz y le doy en. Ustedes pueden ir viendo en Workspace de qué manera se va guardando. El tamaño que tiene mi matriz es de 3×2. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta, señores estudiantes? Hasta ahí sí está claro, profesora. Continuemos entonces. Hasta aquí, lo que ustedes pueden ver en teoría, lo estamos llevando a la práctica con nuestro software. ¿Sí? Ahora bien, las características de las matrices tenemos que tener presente. ¿Por qué? Porque en MATLAB tenemos funciones que nos hacen este trabajo. ¿Sí? Y nosotros tenemos que tener claro cuando nosotros hablamos de una diagonal principal en una matriz. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera funciona? ¿Cuál es esa diagonal principal? Solamente esto es un tema de recordatorio, ¿no? Porque diagonal principal, igualdad de matrices, ustedes ya lo tienen presente. Lo traigo a colación para que ustedes lo identifiquen y ya lo relacionen directamente con nuestro software, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una igualdad de matrices, hablamos de dos matrices que son iguales si tienen el mismo tamaño o la misma dimensión, como ustedes también lo habrán escuchado, ¿no? Bien, ahora lo que nos interesa, las operaciones de matrices dentro de nuestro software, ¿sí? Aquí hablamos por lo más sencillo, nos derivamos de la suma de matrices, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, visualizar en esta diapositiva, señores estudiantes, tengo definidas dos matrices y tengo el resultado de esas dos matrices. Entonces, vamos a ingresar esas dos matrices y a verificar que el software lo esté sumando correctamente. ¿Qué es lo que hace? Antes, nosotros hacíamos este proceso. Si se dan cuenta, en el ejemplo número 2, ¿están siguiendo mi cursor? En el ejemplo número 2, que ustedes pueden visualizar, señores estudiantes, tengo definido asimismo dos matrices, ¿sí? Y el proceso que hace, que lo hacemos, ustedes lo debieron aprender manualmente cuando estudiaron álgebra lineal, manualmente cómo tenían que hacer el proceso, ¿sí? La suma era de elemento a elemento. ¿Sí lo están visualizando aquí? Este proceso es lo que el software lo hace automáticamente. Claro que internamente él procesa esto, pero ustedes ya lo aprendieron manualmente. Entonces ustedes saben qué proceso internamente hace el software. ¿Sí? Entonces vamos a validar eso, señores estudiantes, para que ustedes
visualicen de qué manera trabaja nuestro software, ¿sí? Cuando ya estamos hablando de suma de matrices, ¿sí? Bien. Aquí. Determino, ahora sí, estoy hablando de una matriz, la voy a definir mi matriz. Defino mi matriz A con los elementos 4, menos 6, 0, elementos de la primera fila, 2, perdón, era menos 2, 2 y menos 7. Son los elementos de mi primera matriz, de la matriz A. Ahora defino mi matriz B. Los elementos son 4, menos 6, 0, ¿sí? Ah, perdón. Estoy quedándome con... Sería menos 2, 4, 1, menos 4 y 5. Ahí. Tengo ingresado entonces mis dos matrices A, la matriz A con sus elementos y la matriz B con sus elementos. Ustedes pueden darse cuenta aquí en el tamaño de la matriz, las dos tienen la misma dimensión. Y para que nosotros realicemos la operación de suma, ¿cuál es la condición que deben de tener esas dos matrices? La misma cantidad de filas o la misma cantidad de columnas. La misma dimensión, las dos matrices. ¿Sí? No se olviden, todos los conceptos o la conceptualización que aprendieron de álgebra en cuanto a operaciones se aplican aquí. ¿Sí? Entonces, yo voy a determinar mi variable C, donde yo voy a almacenar la suma de las dos matrices. Quiero que me sume A y quiero que me sume B. Eso le estoy indicando al software, ¿sí? Ahí está. Me indica que en la variable C, en este momento, tengo estos elementos que son el resultado de la suma de esas dos matrices. Si nosotros verificamos, porque lo que tengo en material en las diapositivas son bajados de los libros con los que trabajo, de álgebra, entonces debe dar el mismo resultado. Estábamos hablando de... ¿Cuáles eran las matrices que ingresamos? El ejemplo 2, profesora. Este. 2, menos 8, 4, menos 1, menos 2 y menos 2. Sí, sale igual. Que es lo mismo. Entonces, es lo que el software realiza por nosotros. Antes lo hacíamos manualmente, ahora el software lo hace por nosotros. Claro está que tenemos que aplicar de manera correcta lo que son las condiciones. Entonces, señores estudiantes, hasta ahí lo que es el tema de suma de matrices, ¿está entendido o tienen alguna duda? Está claro, profe. Bien, continuemos entonces. Tenemos suma. Ahora hablamos de la traza de la suma de matrices. Pero nosotros para hablar de traza, de la traza de una matriz, tenemos que tener claro el concepto. Si recuerdan el concepto, que es la suma de los elementos de la diagonal principal. Eso es una traza de una matriz. Entonces, para validar eso, señores estudiantes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar esos elementos que tenemos ahí de esa matriz. Es una matriz de 4×4, ¿verdad? Entonces la voy a determinar como A. Y vamos a ingresar esos elementos. Todos deben de estar siguiendo la práctica, ¿verdad? Bueno, lo contrario les va a quedar las dudas y es una responsabilidad de ustedes. Vamos a ingresar eso para validar la traza de una matriz dentro de MATLAB. ¿De qué manera
lo hace. Profesora, esta es una nueva, la otra ya la guardamos. ¿Cómo esta es una nueva? No lo entendí. O sea, la que hicimos antes, guardamos esa práctica para tenerla. No, solamente quiero que ustedes vayan entendiéndolo. No, todavía no les he dicho que guarden nada. Solo, Ah, ya listo. sí. Bien, ahora, ¿qué les decía? Vamos a crear una matriz determinada. ¿Cómo va? Con los elementos que tienen la diapositiva 1, 2, 4, 5, menos 4, 3, 6, 5, 6, 7, 8, y mi última fila que está determinada con los elementos 0, 3, menos 1, 2, ¿sí? Y ahí tengo mi matriz. Validar 2, 4, menos 4, 3, 6, 5, 6, 7, ya. Estos elementos son los que tengo en la diapositiva, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos que identificar y tener presente cuál es la función. En lugar de nosotros hacer el proceso, si se dan cuenta aquí, estaba la simbología y de qué manera lo hacíamos, manualmente. Pero MATLAB trabaja con una función determinada. ¿Cuál es esa función? Esa función está, ¿sí? Le paso mi función, le determino mi función, le paso la matriz, ¿sí? Y me va a indicar la traza de esa matriz. Me indica que es 6. Ahora, en este momento, ¿cuál era el determinado así, lo que decíamos de la traza? La sumatoria de los elementos. De la diagonal. Exacto. Y la diagonal principal. Entonces, validemos eso. ¿Está correcto? Sí. Esa es la función que utiliza el software. ¿Todos están claros de esa parte, señores estudiantes? Sí, profesor. Profesora, una pregunta. Dice trace y eso es corchete A o En paréntesis. paréntesis. Espérense un momentito, por favor, señores estudiantes.
Bien, señores estudiantes, gracias por la espera. Profe, usted se copió bien la matriz. Ponga un ratito la otra, donde la copiamos. Un ratito, por favor. El último número es -2. Y yo Menos puse, 2, yo puse, le puse 2. Pero si ustedes se dan cuenta, si nosotros sumamos aquí la diagonal de esta matriz, ahí cambia, profe. El Ahí estudiante sale 2. abrió el micrófono, no me deja que los otros estudiantes me escuchen. Ahí sería 2 el resultado. No, está correcto, 6. Está bien sumado, profesora. Profe, es -2, no es 2 solito, es -2. Sí, pero en el caso de que yo ya cambié el elemento de la matriz, si nos identificamos en esta matriz, está correcto la traza. Sí, está bien. Sí. O sea, escúchenme, lo que yo quiero es que les quede claro de qué manera funciona y cuál es la función que deben utilizar para sacar la traza de la matriz. ¿Estamos claros? Si tienen ahí alguna duda, díganme. Que se me olvidó, en lugar de poner el -2, coloqué el elemento 2, ya, pero se dan cuenta que no interfiere porque igual el software sacó la traza de esa matriz con ese elemento así. Y está correcto. Claro, profesora, así lo sumó bien. Sí, eso es la suma de los elementos de la diagonal principal. ¿Estamos claros hasta ahí? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. No puede repetir todo, ¿no? ¿No puedo qué? Repetir todo. ¿Repetir qué parte necesita que le repita? Lo que estaba ingresando ahí, los comandos. La función que estamos ingresando es esta, y yo voy trabajando a la par con la diapositiva. Por eso el señor estudiante tenía razón, o sea, no ingresé de manera correcta porque estoy trabajando con los ejemplos que tengo aquí en la diapositiva. En este caso, el estudiante que me está diciendo que le vuelva a repetir, ya hicimos lo que era suma de matrices, validamos, ingresamos estas dos matrices, nos dio resultado en el software, la sumatoria, el resultado está correcto. Luego estamos hablando de la traza de la suma de matrices, pero para nosotros hablar de la traza de la suma de matrices tenemos que tener claro qué es la traza de una matriz. Entonces hemos ingresado este ejemplo 1, esta matriz, y tenemos ya identificado aquí el señor estudiante que dijo que le repitiera. Lo que hice fue crear la matriz con los elementos, una matriz de 4x4, y utilicé la función que utiliza el software para sacar la traza de una matriz. Estamos en ese paso, señor estudiante. Bien, entonces, ahora continuamos. Aquí en esta parte ya hablamos de suma, hemos hablado de la traza, ustedes ya saben de qué manera funciona y cuál es la función que utiliza el software. Ahora vamos a hablar de la resta de matriz. Que por lo que ustedes vieron en el concepto, está Carlos Rojas conectado. Claro, profe, toda la vida. Ya, Carlos, dígame, ¿cuál es la condición que debe tener las matrices para que se puedan restar? Profe, yo soy el que más le participo, profe. ¿Usted por qué me pregunta eso? Indíqueme, Carlos. ¿Qué condición debe cumplir para que las matrices se puedan restar? Que tenga 2x3, profe. O que sean iguales las dos. Cuando usted me dice que sean iguales las dos, ¿a qué se refiere? ¿Qué entiende usted por que sean iguales las dos? O sea... Debe ser igual en la fila y la columna. Profesora, tiene que tener la misma cantidad de fila con columna. Eso, a eso me refiero, profe. Por ejemplo, si la una es 2x3, la matriz A es 2x3, la matriz B debe ser 2x3 también. Ya, está correcto. Pero escuchen una cosa. Por eso leo, pues igual. Escúchenme en una cosa, señor estudiante. Yo no quiero que ustedes se refieran cuando yo les haga una pregunta de esa, que me hagan ese tema de respuesta. He sido clara. Aquí nosotros hablamos de tamaño o dimensión. Entonces, ustedes tienen que aprender a utilizar esos términos. Son universitarios. Esta respuesta están para los estudiantes de colegio.
Entonces, si yo les estoy diciendo de qué manera deben de definir cuando nosotros hablamos de matrices cuadráticas, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que de esa manera contestarme. Si no lo entiende así, Carlos o al otro estudiante que también le reafirmó la respuesta, si ustedes no contestan de esa manera, no lo van a entender. ¿Sí? ¿Está claro? Está claro, profe. La misma condición que se debe de cumplir para sumar matrices, se debe de cumplir para restar las matrices. ¿Sí? Entonces, tenemos este ejemplo y lo vamos a ingresar al software. ¿Sí? Déjenme verificar otra vez porque después me pone nervioso cuando me equivoco de los elementos y ya. Vamos. Iniciamos. Y quedamos aquí. Defino mi matriz A con los elementos 2, 0, 1. 3, 0, 0 y 5, 1, 1. Esos son los elementos de la matriz A. Ahora definimos los elementos de la matriz B. 0, 1. Ahí era 1, 1 y 0. ¿Sí? Verificar. Ya. Ahí tenemos. En este momento hemos ingresado nuestras dos matrices. ¿Se dan cuenta en la dimensión o en el tamaño de la matriz? Las dos tienen la misma dimensión. De 3 por 3. Son de 3 por 3. Entonces nosotros sí podemos realizar la operación de la resta. Voy a restar A menos B. Y tengo ahí el resultado de la resta de las dos matrices. Ahora, tenemos ese mismo resultado acá. Estábamos hablando de este ejemplo, ¿no? 0, ¿se dan cuenta que es el mismo? ¿Sí? Sí, profesor. Entonces, ¿qué deben de tener presente para sumar y restar matrices? Tienen que tener la misma cantidad de dimensiones, iguales dimensiones tienen que tener las dos matrices, profesora. Ya, ok. Entonces, hasta ahí estamos claros. Tenemos suma, tenemos resta, tenemos de qué manera funciona la traza y cuál es la función que utiliza el software. Estamos bien. Continuemos. Indican ahora. Profesora, yo tengo una pregunta. Dígame. Profesora, yo estoy siguiendo todo y quiero guardar, pero como está en Command Windows, no se guarda. Quiere guardar. Es que no estamos utilizando el script, sino que estamos utilizando el Command Windows. Porque... cuando uno usa el script, ahí sí se guarda. Sí. Pero puede ingresarlo, haga esto, coméntelo acá arriba, póngale práctica. La cosa es que, como les decía, para mí que ustedes entiendan bien es con Command Windows, no todavía con esto, que sí lo vamos a utilizar, pero como esa parte ustedes ya la saben manejar, ya hemos visto las otras prácticas de qué manera trabajamos en el editor del script. Yo quiero que ustedes en esta parte de las operaciones la vean directamente en Command Windows. Ya listo, profesora, gracias. Puede aquí comentarlo y lo guarda, ¿sí? Ya, entonces continuemos. Voy a abrir. Aquí. Estamos en lo que es resta de matrices, está claro. Las propiedades de la suma y la resta de las matrices puede ser conmutativa, asociativa, ¿sí? Vemos lo que es la matriz opuesta de A y la matriz transpuesta. Bien. Cuando nosotros hablamos de un elemento neutro o un elemento aditivo, en MATLAB nosotros también tenemos funciones de esas. ¿Cuáles son esas funciones, señores estudiantes?
Por ejemplo, voy a trabajar aquí. Voy a darle aquí para que ustedes vean. Si yo quiero crear, formar una matriz de identidad de un tamaño determinado, ¿cuál es la función que utiliza MATLAB para eso? Es la siguiente. Es esta. Y le pasa el determinado la matriz. La dimensión de la matriz que quiere que crea en una matriz de identidad. Ustedes sí recuerdan que era una matriz de identidad. Nada. Sí, profesor, una matriz Profe, que sea 2 ¿qué por 2. dijo? No entendí. Todos sus elementos son iguales. O sea, el 1. Exacto. Estoy aquí. Cuando nosotros tenemos una matriz con ceros, una matriz de identidad, lo que hace el software, nuestro software, es que ya tiene funciones que determinan eso y nos crean automáticamente la matriz. Le estoy indicando que Ace nos crea una matriz identidad del tamaño que nosotros le pasemos. En este caso yo quiero que sea de 2. Ahí está nuestra matriz de identidad, donde la diagonal principal está formada por 1. Es una matriz de identidad. ¿Cómo se llama el comando, profesora? Age. Aquí está. Si lo visualizan, si no visualizan algo, me indican, señores estudiantes. Pero está ampliada la pantalla de Command Window, así que sí tienen que... Esa es la función que utiliza el software. ¿Sí? Ahora bien, si yo quiero que me cree una matriz de ceros, ¿qué hace? El software tiene la función igual de ceros, ¿sí? Se llama tal cual. Y le pueden pasar así mismo el parámetro del tamaño de la matriz que ustedes desean que cree. Se dan cuenta que cuando yo llamo a la función me aparecen los tamaños, los parámetros que debe determinarle. Entonces, yo quiero que sea de 3 por 3. Entonces, ahí está. Mi matriz de ceros. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora, una matriz que tenga determinado, una matriz de 1, que esté formada por 1. La función es fácil, la que utiliza es once, y de la misma manera le pasan el parámetro del tamaño de la matriz y lo crean. Entonces, ahí vamos visualizando que funciona, qué función tiene cada una de estas funciones que utiliza nuestro software. En ese punto, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Solo tienen que pasarle a la función el tamaño de la matriz de la cual ustedes necesitan. De 2 por 2, de 3 por 3 y así sucesivamente. ¿Sí? O si puede ser de 3 por 2, también de esa manera la pueden determinar y de pasarle los parámetros. Bien, continuemos, señores estudiantes. Hemos hablado de suma, de resta. Vamos a hablar ahora de la multiplicación por un escalar. Recuerden que ya determinamos lo que es un escalar. Entonces, ahora vamos a hablar de qué manera trabaja la multiplicación de un escalar con una matriz, ¿sí? Y cómo se hace en el software, ¿sí? Aquí están las propiedades del producto de un escalar. Como saben, un escalar es un número. Entonces, si ustedes pueden visualizar aquí, tenemos 3 que va a multiplicar a la matriz A. Y se dan cuenta, cada elemento de la matriz A ha sido multiplicado por el número 3. Ese es multiplicar un escalar por una matriz. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, profesora. Ahora bien, vamos, así mismo, con el mismo ejemplo, y determinemos ese mismo ejemplo, ingresémoslo en el software.
Tenemos nuestra matriz A, ¿verdad? Los elementos 2, 10, 2, 9, 2 y 6. Por eso no aparece lo que está haciendo. No, estoy en la diapositiva. ¿No ven, ya. no visualizan la diapositiva? Ahí sí. Ahí sí. Ahora, vamos, ahora sí estoy en el software. Determino mi matriz F y le ingreso los elementos 2, 10, 2. De la primera fila, la segunda fila ¿era 0 o era 9? Profesora, ahí sí la limpia la hoja para que empiece desde arriba. ¿Seguro? Yo pensé que ustedes querían ir viendo, pero para mí no hay ningún problema. Como lo hago, a veces los estudiantes me vuelven a preguntar lo que ya hice, entonces, ¿qué dicen? Ya, está ingresada la matriz F. Ahora, ¿qué nos decía? Que nosotros multipliquemos por el escalar 3. Entonces, voy a determinar otra variable que me almacene o me guarde el resultado. Multiplicar 3, el escalar 3 por la matriz. Entonces, por F. ¿Sí? Y ahí estamos. Ese es el resultado. ¿Estamos hasta ahí, señores estudiantes? Hemos multiplicado un escalar por una matriz. ¿Tienen alguna pregunta ahí? No, profesor, claro. Bien. Si no me contestan, también voy a asumir que estamos claros. Bueno, voy a hacerle a hacer lo que dijo su compañero, limpiar la pantalla y continuamos. Hablamos ya entonces de la multiplicación de un escalar por una matriz. ¿Estamos claros? Ahora vamos a hablar de la multiplicación de una matriz por otra matriz. ¿Sí? Entonces, en este paso también nosotros ¿qué tenemos que tener presente? ¿Cuál es la condición que debe de cumplir? A ver, ¿quién me indica cuál es la condición que debe cumplir? Debe tener la misma longitud. O sea, la misma dimensión. ¿Está seguro? Ustedes están leyendo la diapositiva. Tienen que tener números enteros y básicamente de su misma altura por el mismo ancho, tienen que ser iguales. En caso de que no sean, no se puede realizar multiplicación. Está algo. Alguien que le ayude a... Profesora, tiene que tener el mismo orden, profesora. No. Se multiplican filas por columna. No. Profe, el número de columnas por el número de renglones de la otra. Exacto. Recuerden, esto no es la misma condición de sumar o restar matrices. Cuando nosotros vamos a multiplicar matrices, ojo, no es un escalar por una matriz, que ya lo vieron. Aquí estamos hablando de la multiplicación de dos matrices. Y para eso ustedes tienen que tener presente la condición que las columnas de la primera matriz, escuchen bien, señores estudiantes, las columnas de la primera matriz deben ser igual a las filas de la segunda matriz. ¿Estamos claros? Si esa condición no se cumple, no podemos multiplicar matrices. Esa es la condición que ustedes deben de tener presente porque el software les va a validar esa condición y si ustedes no ingresan de manera correcta, cumpliendo la condición, no van a poder tener el resultado que le pidan al software. ¿Sí? Aquí ustedes pueden identificarlo de mejor manera. ¿Me están viendo, señores estudiantes? Este es un proceso que se hace manualmente.
¿Me están escuchando, señores estudiantes? Sí, ingeniero. ¿Se dan cuenta que las dos matrices no tienen que tener la misma dimensión? Pero tiene que cumplir la condición para multiplicar matrices. Por ejemplo, aquí, ¿qué indica en la parte de abajo con respecto a las dos matrices que están aquí? A y a B. Podemos multiplicar A por B, pero nosotros no podemos multiplicar B por A. ¿Por qué? Porque no cumple esa condición. ¿Sí? Sí, no coincide con el número de filas de A. Exacto. Entonces, no quiero que se vayan a confundir. En este momento, ustedes pueden preguntar, siempre les he dicho, cuando estoy desarrollando la clase, ustedes son totalmente, tienen apertura para que pregunten cualquier duda. Luego, cuando vienen las tareas, ya no. Porque esta es la oportunidad que ustedes aclaren cualquier duda. ¿Estamos claros entonces, señores estudiantes? Eso. Profesora, un compañero ya me dio una solución para poder tener MATLAB vía online. Ya, muy bien. Entonces, les decía, esto en términos de teoría. Ahora vámonos a la práctica. Hagamos el ingreso con este mismo ejemplo, como ustedes pueden darse cuenta ahí. 3, 4, 1, 0 y la matriz B que tiene los elementos de 1, 1, 2, 1, menos 1, 0 y 2, 0 y 3. Ya, vamos a trabajar entonces en el software. Determinemos nuestra matriz A, tiene los elementos de 1, 2, 3 en la primera fila, en la segunda fila 4, 1, 0, ¿sí? Ahí tengo mi matriz A. Ahora la matriz B está conformada por los elementos de 1, 1, 2 en la primera fila. La segunda fila 1, menos 1, 0 y 2, 0, 3. Son los elementos de la matriz B. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer? Determinar mi otra variable que va a almacenar la multiplicación de las dos matrices. A por B. Ahí está. Pero ¿qué decía en el concepto? Nosotros podemos multiplicar B por A. No se puede, profe. Entonces, ¿estamos claros? En cuanto al resultado de la que era la multiplicación, 9 menos 1, 11, 9 menos 1, 11 y 5, 3, 8. 5, 3, 8. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros, señores estudiantes. Sí, profesor. Esto es lo que es multiplicación de matrices. Lo que vimos antes es multiplicar un escalar por una matriz. Bien, y por último, para que yo ya les tengo listo una tarea y yo quiero que ustedes tengan claro lo que es también potencia, porque estamos hablando de todas las operaciones que yo les mandé a investigar, ¿no? Suma, resta, multiplicación, nos falta división también y podemos hacerlo aquí. De hecho, lo que hace MATLAB en cuanto a división es interesante, ¿no? También valida esto y quiero que ustedes pongan atención, no sé si podemos trabajar con las mismas matrices. Si vamos a dividir A dividido, voy a sacar mis símbolos de acá. Dividido para B nos da el resultado. Quiere decir que los elementos de la matriz A están dividiéndose con los elementos de la matriz B. ¿Sí? Esto es en cuanto a división. Ahora, si yo determino A
pero con el slash invertido, con este, digo B, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero hacer es que me divida los elementos de B con los elementos de A. ¿Estamos claros, señores estudiantes? Estas dos, en cuanto a división, ustedes tienen que tener presente. Cuando utilizamos, este es la del lado derecho o cuando utilizamos del lado izquierdo. ¿Sí? Eso en cuanto a lo que es división. Ahora, vamos a hablar de potencia. Yo quiero elevar la matriz A, utilizar mi símbolo, la matriz A, darle al cubo. Vamos a ingresar. Profesora, disculpe, ¿cómo puse esa de la potente? Ah, ya. ¿Qué yo hago, Tanya? En este blog de notas tengo todo lo que son los operadores que necesito, que los utilizo de manera más rápida. Puede hacerlo así, porque esos son los símbolos que usted va a necesitar ingresarle al ¿Dónde está ese blog de notas, profesora? Disculpe. Tú lo copias de internet. Sí, o lo copia de internet, como dice su compañero, y también lo traslada acá. Yo de manera organizada lo tengo ahí siempre guardado. Es que hay teclados que no tienen todo, por eso. Exacto. Por ejemplo, mi teclado es muy difícil que me funcione el código ASCII. Entonces, Si le ponen el idioma inglés, ahí ya se puede poner eso. ya. Hay diferentes alternativas, lo importante es que ustedes tengan acceso a lo que son los operadores, ¿no? Bien, entonces estamos por el tema de lo que es potencia. Tenemos esta matriz. Y la transpuesta. La transpuesta también es sumamente fácil, ya que nos determina a través del operador asterisco, no sé cómo se llama, parte de arriba, pero ya lo vamos a hacer. Quiero que me indiquen, señores estudiantes, si lo que es producto por un escalario y una matriz, producto por matrices, lo que es división y lo que es potencia, está claro. La potencia no le ingresó, ¿o sí? Sí. Vamos a ingresar otra matriz para que ustedes vean de qué manera funciona la potencia. Determinemos esta de aquí. Por ejemplo, el 1, 2, 4, 5. Y 9. Aquí tengo esta matriz y yo quiero que la matriz A al cuadrado. ¿Por qué creen que sale eso? En MATLAB, nosotros para utilizar este operador potencia necesitamos determinarle a través del punto. Ustedes en la investigación sí lo vieron. Si no colocamos el punto, no le estamos diciendo al software que trabaje elemento por elemento. En este caso... También le podría poner A por A, ¿no? A por A, pero tiene que utilizar el operador, por eso le estoy explicando esta parte. ¿Sí? Para que utilicen el operador de potencia. ¿Sí? ¿Está claro? ¿De qué manera lo vamos a hacer cuando lo trabajemos en MATLAB?
Sí, que profesora. este punto nos determina eso. Siguiendo ese paso, ustedes hicimos lo que son multiplicación de matrices. Si nosotros utilizamos el punto, cada que nosotros utilicemos un operador, ya sea potencia, ya sea multiplicación, anteponiendo el punto, lo que le estamos diciendo al software, que trabaje con la matriz elemento al elemento de cada una de sus posiciones. ¿Sí? ¿Está clara esa explicación, señores estudiantes? ¿O tienen alguna duda? Está claro, profesora. El punto no lo podemos usar si queremos multiplicar matriz con otra matriz, porque ahí sí se complica. No, ahí les va a trabajar elemento a elemento. No se complica. Por ejemplo, veamos en qué 5 estamos. 4, 21. Yo voy a ingresar 2 matrices. Así mismo. Voy a definir 2 matrices con sus elementos. Estos son 9, 6, ¿sí? 3, 5, 4. Estos son los elementos de la matriz A, perdón. Luego tengo los elementos de la matriz B, que van a ser 1, 2, 3, 3 de la siguiente fila y de la siguiente fila. Estos son los elementos de esta matriz. Ahora, ¿qué yo quiero? Determino esta variable donde va a almacenar la multiplicación, ojo, de la matriz A por, ¿se dan cuenta cómo lo estoy indicando ahí? ¿Sí? Estoy indicando ahí entonces que va a multiplicar los elementos posición por posición de cada una de las 2 matrices. Eso es lo que indica este punto al software, que es diferente a que yo le indique A por B. Si ven que el resultado es diferente, si yo hago A por B, es lo que nosotros vimos en las diapositivas. De esa manera hace el proceso. Pero si yo le indico el punto, va a ir posición a posición al elemento y lo va a multiplicar. ¿Estamos viendo la diferencia, señores estudiantes? Sí, profesor. Ya. Entonces, hasta ahí, señores estudiantes, ¿tienen alguna pregunta? Profesora, y en el caso que usted nos manda, nosotros lo tenemos que hacer con el punto. En el caso, Tanya, muy buena su pregunta. En caso de que el ejercicio, ustedes tienen que, escuchen, tienen que leer bien lo que les pide el ejercicio. Ya sea que multiplique las matrices elemento a elemento o multiplique las 2 matrices. Si se dan cuenta, y les estoy dejando claro que es diferente. El proceso lo toma diferente. Entonces, ustedes en base a eso tienen que interpretar bien lo que les está pidiendo el ejercicio. ¿Está claro lo que dijo Tanya en cuanto a la pregunta o tienen dudas? Indíquenlo. Sí, está claro, profesora. Todo depende de cómo se orden. Bien, entonces ustedes, señores estudiantes, se dieron cuenta que yo les subí un material, tanto un video y también un PDF. En este momento, ahora tenemos 4:24. Nuestra clase termina a las 5, ¿no? Es de 3 a 5. Tienen 10 minutos para que realicemos el numeral número 1 del PDF del cual yo les subí, ¿no?, a la plataforma. Abran el PDF y en el numeral 1, exactamente es la página 35, si no me equivoco, del PDF, ¿no? Vamos a trabajar eso. Tienen 10 minutos. Los 5 o 6 estudiantes primeros tendrán participación en clase. Y luego les voy a hablar de la tarea, que también sí las tengo listas.
Iniciemos, señores estudiantes. ¿Qué Verifiquen, ¿no? literal dijo, profe? Disculpe, el 1. El numeral 1. En el numeral 1 hay como 4 literales. ¿Ya lo vieron, señores estudiantes? Hacemos todos los profesora, disculpe, es lo que todos está los en la literales. primera página. No, yo estoy siendo clara. No es la primera página. ¿Qué les estoy indicando? Es la página 35, si no me equivoco. ¿Ya abrieron el PDF? Sí, profe, ya la abrimos, pero ¿qué hay que hacer? El numeral 1. Desarrollen el numeral 1 en este momento. Y yo les voy a revisar. Sí, es la página 35. Dice práctica 3 de matrices y vectores. Quiero que hagan el numeral 1 que tiene el literal A, B, C, D y E. Eso tienen que hacer. Tienen 10 minutos y en 10 minutos reviso y califico a los señores estudiantes que hayan realizado la práctica. Tendrán el punto de participación en clase. Son las 16:26. A las 16:36 les reviso, señores estudiantes.